con los niños en nuestra República Dominicana. Antes pensábamos que esto solo se daba en países desarrollados o superdesarrollados, como es el caso de Estados Unidos, Europa y otros lugares donde se ven niños bien obesos, ¿no? Claro. Pero ya tenemos en el patio, ¿verdad? Esto de la obesidad infantil. Entonces con Carlos vamos a estar hablando e inmediatamente les damos la bienvenida. Pueden participar con nosotros a través del 809-531-1701. Doctor, bienvenido. Gracias a ustedes por tenerme de nuevo de vuelta. Fíjate, muy buena la introducción que hiciste y recapitulando lo que estábamos hablando hace 15 días acerca de el hígado graso no alcohólico, recordando que hay una íntimamente relación entre lo que es el jarabe de maíz rico en fructosa, y lo mencionamos que es un endulzante principalmente de productos industrializados, como lo son los jugos industrializados, como son los cereales en caja que consumen mucho de nuestros niños. Y me sorprendió una noticia que vimos a mediados de semana, y fue que junto con lo que tiene que ver con la Sociedad de Nutrición Clínica, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y conjuntamente con, obviamente hubo una organización multidisciplinaria ahí, con el Ministerio de Educación, suspendieron de la merienda escolar lo que son los jugos industrializados. ¿Cómo? Sí, es por lo que ya no se va a estar dándole a los niños de lo que es la merienda escolar, correcto. Fíjate, es que ya se ha visto en países desarrollados y tratamos aquí el tema de que existe un vínculo directo entre obesidad, ganancia de peso, hígado graso, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las comorbilidades, en medicina llamamos así a las enfermedades que conjuntamente conviven con algunos tipos de hábitos que nosotros tenemos. Y obviamente, como tú bien introduciste, República Dominicana no es la excepción. Nosotros tenemos ya una gran cantidad de obesidad infanto-juvenil, así que se denomina. Hay que hablar principalmente de la epidemiología, ¿no? En medicina hablamos de epidemiología cuando hablamos de la enfermedad, pero conjuntamente de las estadísticas, tanto mundiales como locales de la enfermedad. Y cuando hay con mucha frecuencia, ¿verdad? O cuando hay muchos, vamos a llamarlo correcto, directo, que están sufriendo esta situación. Fíjate, yo diría que la parte de la obesidad infanto-juvenil, tanto obesidad en adulto como infantil, era la pandemia antes del COVID. Sí. Yo lo diría de esa forma. Para ponerlo en contexto, fíjate, ya en Estados Unidos, en poblaciones adultas, estamos hablando que de cada 10 personas, estamos hablando que hay un 40% de obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10, 4 están en sobrepeso o obesidad. Y lo mismo está pasando en niños. La cifra desde los años 70, 80 ha ido evolucionando drásticamente en cuanto a cantidad. ¿Aumentando? Sí, correctamente. Wow. Fíjate, ha hecho un repunte en los últimos 25, 30 años, y ya hay estadísticas de que alrededor de un 38% de la población infanto-juvenil en Estados Unidos tiene obesidad o sobrepeso. O sea, de 100, estamos hablando que hay 30 y tantos que están claro, sobrepeso. Para ponerlo en un contexto para que la gente pudiera manejar. El número, ¿verdad? De cada 10 niños, 3 están en obesidad. Y aquí un 30%. Un 30%. Y aquí más o menos son cifras similares. Fíjate, hay un problemita, y es que esto va ligado a lo que tratamos hace 15 días, que tiene que ver con los hábitos nutricionales, los hábitos alimenticios. Sumamente importante porque nuestros hábitos han ido cambiando durante el tiempo. Y más con esta situación de la pandemia, pues, correcto, esto se incrementó, ¿verdad? Eso fue la parte detonante, el boom, el pujoncito que necesitábamos para llegar a lo que hoy somos. Fíjate, hay algo importante, y es que nuestros hábitos han ido cambiando en cuanto a la alimentación. Me acuerdo, por ejemplo, en mi infancia, los alimentos los hacían en mi casa, mi abuela, mi mamá, y nosotros comíamos en familia. Pero lamentablemente eso se ha perdido en el sentido de que nosotros nos hemos occidentalizado, o sea, no hemos vuelto, nuestra cultura se ha vuelto pro-yankee, como diría la gente. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que vivimos un estilo de vida muy rápido, número uno. Ya no hay facilidad de que papá o mamá o ambos estén junto con los jóvenes a mediodía a almorzar, porque tienen que estar trabajando, ambos tienen que salir. Y menos desayuno. Imagínate. Entonces se ha perdido esa parte de ese vínculo de sentarnos todos a la mesa. Además de la lonchera. Otra cosa. Nosotros no usábamos lonchera. No,
Nunca. No, eso era Una fruta. No, pero era de alimento sano. Correcto. Era alimento hecho Fíjate. ahí en la casa. Ahora hay una lonchera con qué. Tú lo vas a decir ahora. Fíjate, algo importantísimo que tú has tocado. Anteriormente, en medicina hablamos de etiología. Etiología, cuando Estilo o algo así. no, etiología quiere decir la parte que tiene que ver cómo se forma una enfermedad, cuáles son los factores que inciden para que una enfermedad se exprese. La obesidad es una enfermedad de etiología multifactorial. Quiere decir multifactorial, que hay múltiples factores que inciden, tanto sociales, culturales, alimenticios, que inciden directamente en lo que tiene que ver con la génesis o la formación de esa enfermedad. Fíjate, varias cosas importantes. En cuanto a la etiología, muchas de las personas, principalmente ahora que están incursionando, hay muchas personas haciendo incursión en obesidad, hablan acerca de lo que tiene que ver, de la parte que tiene que ver con gasto y la parte que tiene que ver con ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Comer mucho y moverse poco. Esa puede ser una de las aristas. Pero también existen en esta obesidad infanto-juvenil modificaciones que ya vienen predispuestas, inclusive durante el embarazo. Y vamos a hablar de eso ahora. Okay. Fíjate. Aquí influye directamente, número uno, los hábitos de vida de los padres. Porque la conducta alimentaria, que de eso vamos a hablar un ratito en el próximo bloque, se forja en los primeros 6 años de vida. Entonces, nuestra conducta alimentaria se forma en los primeros 6, 8 años de vida. Y eso influye, los padres influyen directamente en la formación de esa conducta. Porque el niño aprende de lo que ve. Claro. Si él no ve a papá y a mamá comiendo un plato saludable, frutas, verduras, realizando actividad física por lo menos 2 o 3 veces a la semana, que él vea que eso es bienestar, al joven no se le va a poder exigir eso porque él no lo aprendió. Claro. Entonces eso es parte importante. Lo que te decía principalmente en cuanto a la etiología, que es multifactorial, tenemos que hablar principalmente de la parte que pasa durante el embarazo materno. Existen estudios ya que vinculan embarazos de alto riesgo, como son personas que ganan mucho peso o mujeres que ganan mucho peso durante el embarazo, están íntimamente relacionadas con niños que nacen con peso elevado al nacer. Tanto niños que nacen con peso elevado como con peso bajo al nacer son candidatos a ser obesos a mediana o a temprana edad. Si nace con peso bajo también. Sí, fíjate. Depende lo de la madre. Importantísimo. Fíjate qué es lo que pasa. Vamos a ver. Los jovencitos que nacen con peso alto al nacer, por ejemplo, las madres hacen unos embarazos un poquito difíciles en cuanto a ganancia de peso. Esos niños están influidos directamente por factores hormonales, especialmente que tienen que ver con insulina. Y son esos muchachos que nacen de 8 y 10 libras. Que la mamá dice, no, esos muchachos no son criados. Sí. Y ahí los pediatras se asustan los ginecólogos, los ginecobstetras, y nos asustamos los nutriólogos. Porque ese muchacho que nació con toda esa libra, nace con problemas respiratorios, la mayoría. Número 1, nace con mucha estimulación de la insulina y puede debutar diabetes a muy temprana edad. Otra cosa, ese niño que nace sobrepeso tiene lo que se llama, en medicina hablamos de epigenética. ¿Qué es epigenética? Una codificación de genes que predisponen a obesidad a temprana edad. ¿Qué pasa con el que nace bajo peso? El bajo peso, tú dirás, pero tanto peso y bajo... Sí, el bajo peso tiene algo importante, y es que ese muchachito que nace bajo peso tiene tendencia en los primeros 2 años a ganancia excesiva de peso. Por ejemplo, ese muchachito te hace las ganancias de peso muy rápido. Y al hacerlo muy rápido, sus células de grasa, en medicina llamamos adipocitos, tienen la capacidad de replicarse y multiplicarse en número. Y cuando ese niño entra a etapas iniciales, 6, 8 años, la tendencia es a ser obeso, conjuntamente con la sobrealimentación. Porque las abuelas, las mamás lo ven, ay, ese niño nació bajo peso, hay que sobrealimentarlo. Sí, entonces comienza a darle desmedidamente. Correcto, entonces el niño gana peso. Otra cosa importante, la no lactancia materna juega un papel fundamental en la aparición de la obesidad. Desde muy temprana edad. Correcto. Esos jovencitos que no son lactados los primeros 6 meses, 4 o 6 meses, tienen tendencia a ser obesos. ¿Por qué?
Porque cuando se lacta al bebé inicialmente, esa leche materna, cuando está en contacto con el niño, es más que un alimento, es un superalimento. Porque número uno, te crea un vínculo entre madre y hijo. Eso es irreemplazable. Ujú. Número dos, te das los nutrientes adecuados para el crecimiento Y el balance, ¿no? y el desarrollo cerebral. Exacto. Y número tres, forma lo que se llama microbiota intestinal, que de eso podemos hablar un día entero. La microbiota intestinal es lo que antes se conocía como flora microbiana. Esos microbios que viven conjuntamente con nosotros, esas bacterias que viven en el tubo digestivo, Ujú. ya se ha vinculado esas bacterias, que cuando esas bacterias colonizan ese tubo digestivo y son bacterias no patógenas, o sea, son bacterias beneficiosas para nosotros, tienen y hacen implicación directamente en lo que tiene que ver con la no génesis de obesidad. Entonces esos jovencitos, al no lactarse, hacen lo que se llama lactación temprana. La lactación es alimentos fuera de la leche materna antes de los 6 meses, que son esos jovencitos que comienzan a darle alimentos que no son leche materna los primeros 4 o 6 meses. Que no van a suplir naturalmente. Correcto, la leche. porque son, oye la palabra, Sí. sustitutos Correcto. de leche materna. Me van a matar, pero es así. Sí, pero estamos Entonces, para orientar. algo importante. Cuando se ingieren esos alimentos, hay una conformación de esas bacterias intestinales. Y por ende, esos muchachitos tienen tendencia a la permeabilidad del intestino y a ganar masa grasa. Eso es lo importante. O sea, que desde su nacimiento debe de estar presente la leche materna. De que automáticamente ya vio la luz del día, pues debe ser, es el primer alimento. Correcto. Fíjate. Y el primero, y por el tiempo que sea necesario, me imagino, ¿verdad? Los primeros 6 meses es lo que plantean la OMS, 4 a 6 meses. Sí, porque ahí ya va a captar, ¿no? Todo lo que necesitan. De 6 hacia adelante, pues veo siempre, bueno, lo que somos de campo, que se le da... se le da el inicio de lo que tiene que ver con la alimentación suplementaria, se llamaría. Correcto. O complementaria. Pero hay un error, vamos a llamarla así, ya que tú lo señalabas ahorita, con un niño que nace sobrepeso, nació criado. Exacto. Que mucha gente cree que es que nació con salud. No, y no necesariamente. No necesariamente. Igual que un muchachito de 6 años, 7 u 8, que tú lo ves obeso, coloradito, buchú, y no necesariamente está tampoco en óptimas condiciones en cuanto a salud. Inclusive está en riesgo ya si está sobrepasado, ¿no? De peso. Correcto, fíjate. Mira cómo la etiología, o sea, lo que tiene que ver con la génesis de la enfermedad es multifactorial. Venimos ya desde el nacimiento. Ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de la conducta alimentaria, pero también existe algo importante, es la ganancia de peso luego de este periodo, que tiene que ver principalmente por los hábitos de vida. Explícame. En cuanto a los hábitos de vida, están lo que llamamos conducta alimentaria, que tiene que ver con nuestros padres, pero principalmente por el consumo de alimentos que tienen una alta densidad energética. Cuando hablamos de densidad energética, estamos hablando de muchas calorías, pero poco nutrientes. Un 95% de nosotros los padres desconocemos esta parte. O sea, ¿qué le estamos dando a los niños? Bueno, para que coman, pero no hay un balance de qué tanta caloría están comiendo, están ingiriendo, qué tanto ejercicio están haciendo, qué tanto están durando. Y yo quiero que tú toques este tema delante de un televisor, delante de una tablet, delante de un celular. ¿Cuáles son las consecuencias para un niño que está comiendo desmedidamente y que está usando estos medios electrónicos? Importantísima tu pregunta. Fíjate, en cuanto eso entraría en lo que tiene que ver con la inactividad o el sedentarismo. El sedentarismo es lo que llaman en Estados Unidos el low fitness. El low fitness es una disminución de la capacidad cardiorrespiratoria de la persona y es por estar sedentario. La pandemia hizo un push, el COVID, con eso, le dio un empujoncito. ¿En qué sentido? Fíjate, la pandemia a nosotros nos puso a trabajar largas jornadas de trabajo, más largas que las que hacíamos presencial, virtual en la casa, sentado. Igualmente pasó con los jovencitos. Los jovencitos iniciaron lo que tiene que ver sus clases remotas y pasaban 6, 8 horas sentados. Muchísimos de esos jovencitos comenzaron a hacer modificaciones como si fueran una persona, como si fuera un oficinista.
una persona que trabajaba en una oficina, problemas de miembros inferiores, alteraciones del retorno venoso, dolores en la muñeca por la utilización de un mouse. Cabeza por la vista, Entonces, comida excesiva. Correcto. Veces. Entonces, fíjate, esa parte ayudó a esa génesis, la inactividad física. El sedentarismo es algo que fuera de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, es una de las principales causas que produce obesidad. Fíjate qué es lo que pasa con el sedentarismo. Cuando conjuntamente con el sedentarismo, o sea, con la inactividad, inciden en lo que son factores como es la alta alimentación con sustancias, principalmente con alimentos que tienen alto contenido de azúcar, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes? El tiempo de pantalla es fundamental en estos chicos. Cuando hablamos de tiempo de pantalla, por ejemplo, en la época de nosotros hablábamos de ver televisión, de jugar Nintendo, pero ya los muchachos actualmente, el tiempo de pantalla, por ejemplo, de un preadolescente, estoy hablando de un niño entre 8 a 12 años, ese tiempo de pantalla de ese jovencito va entre 6, 8 a 10 horas de pantalla diario. Porque además nosotros nos poníamos un control media hora y a estudiar, media hora o tal cosa. Claro, no, y siempre teníamos un deporte a media semana. Sí, claro. Usted estaba inscrito o en baloncesto, estaba inscrito en lo que sea, en karate, lo que sea. Correcto. Pero esto incide naturalmente y ojo, cuando hablamos de estar con esta situación que muchos creen que solo el sedentarismo, es a los adultos. Claro. Entonces, estamos hablando de que los niños también, o sea, todo el mundo está... Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la parte en cuanto a los requerimientos mínimos de actividad física para un adulto son 150 minutos a la semana de actividad física de moderada intensidad. ¿Qué quiere decir eso? 45 minutos, 60 minutos, 5 a 6 días de la semana. El niño es el doble. El niño tiene que hacer mínimo diario 1 hora 30 minutos de actividad física. ¿Doble? Casi el doble. O cuidado si el doble. 1 hora y media de actividad física al día. Estamos hablando que ese muchacho tiene que hacer actividad física en la semana. ¿Qué pasa por ejemplo, con el tiempo de pantalla? Se ha visto y se ha demostrado que esos jóvenes que duran ese tipo de tiempo, ese periodo de tiempo entre 6 a 8 horas, frente a ya sea a un computador, a una tablet, a juegos electrónicos, esos jovencitos tienen la tendencia de ser 10%, de desarrollar en un 10% más más que los niños que no se exponen de trastorno de hábito de aspecto de atención, trastorno que tiene que ver con la atención. Número 2, la utilización de esos medios también influye directamente en que hay un éxodo masivo de la actividad física. A esos jovencitos no les gusta hacer ejercicio. Esos chicos que pasan frente a la tablet todo ese tiempo son jóvenes que no crean ese vínculo de la actividad física. No, porque están envueltos en ese mundo. Correcto. Y aparte de eso, Carlos, está no solo el estar frente al computador o al aparato electrónico, también está la ingesta de alimentos. Porque si dura más de 2 horas, ya él tiene que tener algo para comer, algo para picar. Entonces ahí es doble la situación. Fíjate, y las opciones desde el punto de vista de alimentaria en ese entonces no van a ser muy saludables, que digamos. No, claro. Entonces, fíjate, esa parte de que ellos también duran ese periodo de tiempo frente al computador o a la tablet, también va a demandar en ellos que esos jovencitos pueden desarrollar trastornos que tienen que ver con déficit de atención, ya mencionamos eso, pero también esos jovencitos también pueden desarrollar alteraciones que tienen que ver con la no socialización. Eso es muy importante, porque si te fijas ahora, los chicos cuando tú le hablas o te presentan un jovencito así, esos niños casi no se miran a la cara. No miran a la cara a las otras personas, y es por ese desinterés que muestran por ese tipo de utilización de ese tipo de aparatos. Otras cosas. Por eso hay que moderar el uso. Otra cosa de suma importancia es que, como le dije que hay un vínculo multifactorial para que aparezcan, también tenemos que tener pendiente que no es solamente desde el punto de vista físico y alimenticio,
sino que hay que ver a esta persona desde el punto de vista social. Importantísimo. Esos jóvenes, cuando entran a la escuela, la gran mayoría de ellos están bajo presión. No sé si se acuerdan, la semana pasada la doctora tocó un tema muy importante que tiene que ver con el estigma social que tienen esos jóvenes. Bien, lo que pasa con esos chicos es que vivimos en una sociedad que es obesofóbica. ¿Qué quiere decir obesofóbica? Que tiene miedo a ser obeso. O sea, tenemos estándares de belleza. ¿Qué pasa con eso? Que estos chicos lamentablemente están envueltos en bullying en la escuela. Claro. En lo que tiene que ver con abuso desde el punto de vista psicológico. Y a la gran mayoría de ellos, obviamente, cuando comienzan con la parte de reducción de peso, son introducidos en su medio. Eso es muy importante. Y decía yo ahí mismo, doctor, que inmediatamente el bullying, como tú acabas de señalar, llegan a los sitios, los niños principalmente, pues ya es con otro nombre que lo reciben. Llegó el gordo, mira gordito, mira sacó el papa. Entonces le va creando, inclusive sin él darse cuenta, le va creando un trauma. No solamente porque eso. Se ve diferente, sí. Ya le están llamando por otro nombre, correcto, por un apodo. Entonces ahí viene ya... No muy agradable, por cierto. Sí, entonces ya vienen esos resentimientos inclusive que tú acabas de señalar, no socializa, o sea, no es un niño que va a estar donde están los demás jugando. No, número uno, porque se va a sentir excluido y realmente lo excluyen. Claro. Porque, por ejemplo... No puede jugar pelota porque es gordo. No, importantísimo. No puede jugar fútbol porque... Importantísimo el tema que tú has tocado, sí. Porque me ha pasado con mis pacientes. Esos jovencitos son marginados de la práctica de cualquier deporte por los propios jóvenes que cuando van a hacer, por ejemplo, van a pedir los equipos, escoger los equipos, a ellos no los escogen porque van en deficiencia. Sí. Importantísimo lo que tú has tocado, porque muchos de mis pacientes, yo tuve un pacientico que fue uno de los primeros que me tocó, yo iniciando mi práctica clínica, y ese jovencito cuando tuvo alrededor de 10, 15 libras que ya iba bajando, obviamente su capacidad cardiorrespiratoria mejoró muchísimo. O sea, la resistencia cuando jugaba, no se cansaba. Y él me dijo algo, porque cuando él era preadolescente, él tenía 11 años, ya el grupo lo estaba excluyendo. Entonces, él me llegó, yo no había recapacitado esa parte. Y cuando él me llega, lo primero que me dice, doctor, y dime, ¿cómo te sientes? Le pregunto. Me dice, muy bien, doctor, ya con estas libras, porque somos inteligentísimos muchachos en esa edad, ya con esto que yo he rebajado, me siento mucho mejor y mis amigos me piden para jugar baloncesto. O sea, que ya el grupo... Mira dónde voy. Y ya el grupo lo está aceptando como parte del grupo. Ya mira cómo él está siendo incluido dentro del grupo y no fue marginado. El cambio físico, correcto, que lo hizo tener mayor capacidad cardiorrespiratoria y practicar un deporte sin cansarse. La sociedad dominicana, y me voy un poquito más adelante del paso que estamos dando, en sentido general, hablo de padres al conglomerado, ¿no? de la familia. Se están dando cuenta que esto es un mal y están visitando o están llamando la atención a ustedes, lo que tienen que ver con esta conducta, ¿no? Y que pueden ayudar. Se están acercando, están viendo que esto es un mal que hay que poner atención. Excelente pregunta. Fíjate, inicialmente no lo estaban haciendo, pero actualmente sí se están concientizando. Pero el problema no es solamente del niño. Y paso a explicar. Cuando vamos principalmente a la práctica clínica, cuando llega, casi siempre es la mamá que lo lleva, preocupada por el niño. El papá hay que mandarlo a buscar a veces, pero casi siempre quien la lleva preocupada es la mamá. Que pasa más tiempo inclusive, vamos a llamarle así. Es el núcleo del hogar. Y ya lo lleva. Y te pregunta, doctor, mire, este niño, yo quiero que usted me lo vea porque tengo obesidad y hay que tratarlo. Entonces hay un problemita. Y es que en nutrición clínica, principalmente cuando estás tratando jóvenes con obesidad, no solamente tú tienes que verlo a él, tú tienes que ver el entorno. Sí, claro. Entonces, lo primero que tú preguntas como médico es, ¿cuántas personas viven en la casa? Ah, vivimos 5. Mi esposo, yo, 2 niños y la mamá de mi esposo, por ejemplo. O vive una abuela. Entonces, ya la cosa ahí va a cambiar. Claro. Porque lo primero que tú tienes que preguntar para la próxima cita, tú dices, mira, para la próxima cita yo necesito mínimo 4 personas las que viven en la casa. Porque yo tengo que ver cómo esa
estructura. ¿Quién le está proporcionando aparte de? Vamos a decir. Esa es una. Y yo tengo que ver la estructura, cómo ellos funcionan como familia. Porque el cambio de estilo de vida no es para el niño. O sea, me están trayendo el niño. Es para el núcleo familiar. Porque cuando me llegan para la próxima consulta, papá obeso, abuela en sobrepeso y la mamá está ganando una librita y el otro, el hermanito, ya viene por el mismo camino. Entonces el problema es del núcleo familiar. Entonces hay otra parte. Y es que algunas veces, por ejemplo, todavía la sociedad dominicana tiene la parte de que ve al médico como con una relación paternalista. ¿Qué quiere decir paternalista? Que lo ve por encima de los otros. Entonces te usan a ti como figura de autoridad. Dígale, doctor, que esa galletita y esas cosas le están haciendo daño. O sea, te están diciendo a ti que tú seas la figura de autoridad. Sí. Y la figura de autoridad tiene que ser papá y mamá. Claro. Entonces, porque cuando salga de ahí. Entonces, otra cosa. Además de la estigmatización, también culpan al niño. Yo te he dicho a ti que no coma eso. Sí, doña. Y eso me ha pasado en la consulta, que comienzan a decirle cosas al niño. A culpar al niño. Entonces, doña, no lo culpe. Señor, no lo culpe. ¿Qué edad él tiene? Entonces ahí yo lo hago entrar en razón a ellos. ¿Qué edad él tiene? Él tiene 7 años. Él no es autosuficiente, señora. Y se quedan así mirándome. ¿Cómo así? Él no va al supermercado a hacer la compra. Ni él está trabajando para comprar lo que quiere. Exacto. Entonces ahí ellos entran en razón que el problema es la estructura. Claro. Entonces, por eso es importante la salud mental en esa familia. Y que participen toda la familia. Y que todos participen. Porque lo que hay que concientizar es a ellos. Correcto. Porque un adolescente, su nombre lo dice, adolece, ¿no? Correcto. Entonces, tú no puedes echarle la culpa a alguien que adolece de qué, de conocimiento, inclusive conscientemente no está apto para decir, no, esto no va a ser una decisión. No, una decisión. Exacto. Tomada. Entonces, esos son hábitos. Y esos hábitos tiene que cambiarlo el núcleo completo. No solamente el niño, sino el núcleo. Por ejemplo, cuando llegan y tú le dices, mire, vamos a ver, la alimentación. Sí. Hay que cambiar la alimentación. Ya inmediatamente tú le estás diciendo, para muchos, ¿no? Hay que hacer dietas. Y no necesariamente. Importantísimo, yo sé dónde tú vas. Importantísimo lo que tú me acabas de decir. Fíjate, nosotros como dominicanos al fin, cuando hablamos de dieta, creemos que pasa hambre. ¿Ya? Ponemos el pasahambre adelante. Entonces, me pasó a mí recién. Yo te dije, ¿verdad? Cuando el dominicano escucha dieta, él cree que pasa hambre. No, dieta no. Dieta es lo que nosotros comúnmente comemos. O sea, lo que comemos. Sí. Pero ¿qué pasa? Modificaciones de la dieta. Cambio del plan dietético. Cambio de cierto tipo de alimentos por alimentos que tengan mejores nutrientes o capacidad nutritiva. Y me decías tú, Carlos, ahí mismo que el comer no es malo. O sea, tú comer arroz, por ejemplo, habichuela y carne no es malo. No. ¿Dónde está lo malo? En la cantidad. Ajá. Sigue, Carlos. Entonces, importantísimo lo que me acaba de mencionar. Sí. Bueno, ¿qué pasa con estos jovencitos? Y es muy importante que nosotros tenemos esto pendiente. La obesidad se clasifica en infanto juvenil. Muy importante esto. Se clasifica o la clasifica la OMS por un sistema que se llama Sistema de Percentiles de Crecimiento y Desarrollo. Para las personas que nos escuchan, que tienen niños, recuerden, en la parte de atrás de la tarjeta de vacuna existen como unas líneas de crecimiento. Bien, esas líneas al niño, cada vez que usted lo lleva al pediatra, una vez al mes, el primer año de vida y después ya un poquito más extendido, esas líneas deben de llenarse en cuanto al peso y la talla del niño, porque cada vez que el niño va, se pesa y se mide. Entonces, ¿qué pasa? Se llenan esas líneas y tú te das cuenta si él va creciendo acorde con su edad. Y eso es un patrón sumamente importante porque junto con eso se saca lo que es el índice de masa corporal para la edad. Y ese es el que nos dice a nosotros el patrón de ganancia de peso de ese muchachito. Muy importante. Entonces, ese patrón de ganancia de peso se debe llevar mensualmente cada vez que lo ve el pediatra. Y si obviamente el pediatra ve algo que dice, no, espérate, él me ganó un peso que no era adecuado,
y está entrando en este tipo de renglón, ya sea en sobrepeso, y ahí se puede hacer una intervención rápida de eso. O sea que la importancia de las citas pediátricas. Exacto, de la visita regularmente, no, cada 6 meses, tú acabas de señalar, depende de la edad. Visitas de crecimiento y desarrollo se llaman. Independientemente de que el niño esté sano, llévelo. Sí, porque claro. son visitas de crecimiento y desarrollo, porque tenemos una concepción, y es que el dominicano lleva al muchacho cuando está enfermo. Sí, y entonces ahí ya es porque le ha llegado algo que, ¿verdad?, le está afectando. Entonces si lo lleva antes, no lo va eso se llama consulta de niño sano. Lleve a su niño a su unidad de atención primaria. Exacto, y se hacen los percentiles. Importantísimo eso. Así es, mujer empoderada y el tenis, hoy un tema súper importante. Pueden comunicarse con nosotros si usted está pasando por esta situación o quiere una orientación ya más acabada, más, ¿verdad?, con lo que estamos tratando, pues pueden comunicarse al 809-231-41 libre de cargos. El doctor Carlos Lebron, pues estamos hablando hoy en Mujer Empoderada y en Tenis de sobrepeso de los niños. O sea, que usted está viendo un niño que está, ay, qué gordito está bien, mira, está papeado, como dicen allá en el campo, ¿eh? Entonces usted no sabe si le está haciendo un daño dándole comida en exceso o dándole alimentos que no están acorde, ¿no?, con el balance, para que ese niño vaya creciendo sano. Correcto. Porque yo decía a unas amistades, Carlos, hace unos días, que decía que ella, todo lo que iba a tomar tenía que ser endulzado. O sea, lo que requiere el dulce, ¿verdad? Todo tenía que ser bien dulce. Yo le decía, mira, mientras tenga 15, 20, 25 años a lo mejor, no te va a pasar factura ese dulce, pero llega un tiempo que tú me lo puedes explicar. Importantísimo lo que tú has tocado, y es que, por ejemplo, esos jovencitos que llevan obesidad de temprana edad, son propensos a padecer enfermedades crónicas no transmisibles, que lo tratamos hace unos días atrás, sí, en edades muy tempranas. Correcto. Por ejemplo, en esos jovencitos se ve, y hay un vínculo directo, casi la gran mayoría de esos jovencitos que tienen obesidad infantil tienen asma, patologías respiratorias, inclusive son atópicos. Atópico quiere decir que son esos muchachitos que lo pica un moquito y se llenan de roncha. Porque la obesidad no se comporta como un órgano inerte. La grasa no es un órgano inerte. Inerte quiere decir como que yo recoja todo lo mío, lo meta en un bulto y me lo ponga arriba. Okay. Algo que pese. Sí. La grasa no se comporta así. La grasa produce lo que se llaman mediadores químicos o mediadores inflamatorios. Produce inflamación sistémica. Y esa inflamación, al final de la jornada, es el detonante de múltiples patologías y enfermedades, como es la diabetes, la resistencia a la insulina. Muchos de esos muchachitos, tú te das cuenta, que tienen el cuello oscuro. ¿Y la madre no se da cuenta de nada? Se le oscurece la piel en las coyunturas, en el pliegue del codo, en la ingle. Y las jovencitas, por ejemplo, le salen vellitos aquí, que no es normal. A los 12 años tú la ves con cositas. ¿Pero por qué? Porque esa obesidad modifica lo que son las vías bioquímicas de nuestro cuerpo. Formación de hormonas, lo que tiene que ver con sensibilidad a la insulina, y predispone, eso que te acabo de decir se llama acantosis nigricans, que esa coloración negruzca, principalmente en la parte de atrás del cuello se ve. O sea, y eso es que llama la atención. Claro. Llama la atención. Pero un niño que está claro, con estas condiciones. Y eso es la puerta de entrada, yo diría, se llama insulinoresistencia, esa es la puerta de entrada a ser diabético a temprana edad. Ese muchachito está destinado que a los 25 años te puede debutar con un problema de diabetes, y antes de los 30 es hipertenso. Entonces tú vas a tener un adulto joven enfermo. Wow. Polifarmacológico, o sea, polifármaco, con múltiples fármacos para enfermedades que posiblemente se pudieron, como hablamos anteriormente, se pudieron prevenir con modificaciones alimentarias y pérdida de peso conjuntamente con actividad física. Se pudo haber extendido la aparición que después de los 60 años o de los 70, o conjuntamente no aparecer esas enfermedades a esa edad. Entonces aquí hay dos vertientes, hay dos situaciones, para llamarlo más llano, que se pueden dar con los niños, que estamos tratando hoy, la obesidad en los niños, principalmente infantil. Entonces, hay dos formas, ¿no?, que se pueden dar para que estos niños lleguen hasta ahí. La ingesta
Alimentación, de correcto. alimentación, y la otra parte, el estar, no hacer ejercicio, el estar mucho El tiempo sedentarismo. en los equipos, correcto. Pero yo creo que tú, Carlos, de inicio me hablabas de la decisión que tomó el Ministerio Correcto. de Educación con no dar jugos, principalmente los jugos que estaban dando, Industrializado, sí. industrializados, porque sabemos que también las bebidas gaseosas pues es un puente, ¿no? A que los niños, si hace daño a nosotros ya los adultos Importantísimo, mayores, imagínate tú los importantísimo. niños. Pero esta parte, hay un componente que muy poco sabemos qué es lo que hace daño y que está envuelto en esos productos, o sea, un químico que no se ve, que tú dices, no, eso es endulzado, eso es con azúcar, pero hay algo que en verdad es lo que hace daño en estos dulces, en estas cosas. Correcto, fíjate, te da lo que hablamos anteriormente, que es el sirope de maíz rico en fructosa. No solamente en las bebidas industrializadas como son estos jugos que gracias al Señor ya los suspendieron de lo que son las meriendas escolares. Que esperamos que se suspendan también en las casas, muchos de Sí, importantísimo lo que tú acabas de mencionar, Sí. porque me llegan a las consultas tempranito en la mañana cuando yo voy a consultar al niño con un juguito Sí, y una empanada. sí, claro. Porque Y es lo más sobrepeso, fácil. y con una crisis de asma, y la mamá no se da cuenta que el problema del asma es por la obesidad. Claro, eso es lo más fácil, lo que hablábamos ahorita, Ujú. para no quiero sacarte Ujú. del tema, pero eso es lo que nosotros hablábamos. O sea, nosotros, el caso mío, cuando yo iba a la escuela, ¿no? Porque tenía que esperar o un mangú ¿cómo se llama esto que se echa la habichuela? Sí. Auyama, De Oyama. o de plátano, de guineo, con huevo, lo que sea, pero usted no iba a ver ni que con un jugo ni nada de eso. No. A menos que no sea un jugo casero, que, ¿verdad? Como quiera sigue siendo, pero bueno, adelante, Carlos. Fíjate, conjuntamente con eso, no solamente con la sobreingesta, existen múltiples factores. Por ejemplo, tenemos factores que tienen que ver con sociales y tenemos factores inclusive hasta políticos vinculados en eso. Por ejemplo, lo que son las construcciones de las viviendas, por ejemplo, debe de existir lo que es la ubicación de lugares de esparcimiento para que las personas puedan salir a realizar áreas verdes. Correcto. Que muchas organizaciones privadas la implementan, la tienen, exacto, otras no. Exacto. Eso debe de existir dentro de la planeación urbana o del planeamiento urbano para que las personas puedan salir a ejercitarse. Sumamente importante junto con lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que se está trabajando en eso. Sí, claro. Muy de lleno para... Eso es fundamental, porque por ejemplo, ya cuando en la edad de nosotros estábamos en la calle jugando pelota. Claro. La plaquita, pelota, los aguaceros. No, mojándome, había que salir a buscar. Había que salir a buscar. Corriendo como loco. Pero hoy en día tú no ves un niño, un muchacho. No. Los muchachos, mira cómo es que juegan ahora. Los muchachos, ellos se ven, oye, antes tú decías, vamos para casa de Carlos para juntarnos allá, para ir al play a jugar pelota, o para ir para la cancha porque él vive cerca a jugar baloncesto. Sí. Oye, cómo es que los muchachos se unen ahora. Mira, dame tu usuario del PlayStation y nos juntamos a tal hora, yo me conecto y jugamos tal juego virtual. Él en su casa y el otro en la de él. Pero hora muerta, entonces tú ves niños ahí mismo, aparte ya lo que tiene que ver con la obesidad, pero lo estás viendo también con unos lentes puestos como un fondo de botella, y tú dices, ¿y por qué? No, porque el abuelo usaba lentes. Modificaciones visuales por los destellos. Mira, claro. Importantísimo el tema que tú tocas. Y es que, por ejemplo, tenemos que tener, o sea, el tiempo de pantalla, hablamos ahorita que los jóvenes van entre 6 a 8 horas, 8 y 10 horas en tiempo de pantalla. Pero existe algo importante, ese tiempo de pantalla también va a producir alteraciones de lo que es nuestro ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ciclo de vigilia y sueño. ¿A qué hora nos despertamos? ¿A qué hora nos dormimos? Por eso ese muchacho, con ese destello de esa pantalla, se viene durmiendo a la 1 de la mañana. ¿Sí, pero le quita el sueño? No, lo que pasa es que de estar envuelto en su mundo, ¿no? Correcto, esas luces centellantes, principalmente esos modem en la habitación prendidos, esas luces desatables, hacen que se eleven las hormonas de estrés en nuestro cuerpo, cortisol, se eleva el cortisol, entre otras. Pero ¿qué pasa? Eso hace que nosotros no conciliemos el sueño. Y por eso esos muchachitos
no concilian el sueño temprano. Ya nosotros, a las 9, cuando ponían el anuncio de Colgate, y perdón la marca, Sí, ya nosotros estábamos durmiendo. claro. Es un muchacho a las 10:30 y ahí que tienen pila. 12 de la noche. Y tú, todavía ¿por está qué es igualito. muchacho que no se te cuida? Lo que pasa es que hay que hacer lo que se llama higiene del sueño. No es que lo bañe antes de acostarse. No, no. Es que 45 minutos antes de la cama, una hora antes de la Suspéndale cama, todo. apáguele la tablet, Apaguen el televisor inclusive. apáguele el teléfono, apáguele el videojuego. ¿Para qué? Para que su cerebro vaya descansando de esas luces. Si tienes luces centellantes dentro de la habitación, un módem, esa lucecita de la televisión, del telecable, sáquele ese aparato de ahí para que él pueda dormir correctamente. Mujer empoderada y en tenis, un tema importantísimo en este día. Bueno, pues el doctor dando cátedra de lo que, bueno, ahí está la llamada acá, de lo que hablábamos de inicio sobre la obesidad infantil y le decíamos que podían comunicarse con nosotros. Vamos a ver, doctor, tenemos una llamada. Buenas tardes, mujer empoderada y en tenis. Buenas tardes y bendiciones para ustedes ahí. Amén. El doctor te escucha. Don Leona, yo tengo una preocupación que yo estoy viendo al doctor hablar. Entonces yo quería saber, o sea, es fuera de lo que usted está hablando, no preguntarle si él es Carlos Rubio, porque estoy confundido. Repite, por favor. Que si él es Carlos Rubio, No. No. Carlos Lebrón. Lebrón. se parece mucho hablando él y Carlos Rubio. ¿Cómo vas? Sí, pero lo está comparando con un buen hombre, o sea, que es válido. Joselito, gracias, hermano. Amén. Joselito, percusionista nuestro, la década de los 80, pues pasó por grandes orquestas tocando percusión, entre ellas Johnny Fernández y el equipo, o sea, que nos gastamos un excelente músico. Entonces decíamos, Carlos, nosotros tenemos 3 pausas en el programa, y por el contenido, por lo importante del tema que estamos desarrollando, pues no hemos hecho ninguna. Y cuando miro la hora, digo, yo pensé que iba a ser la primera pausa y veo que nos quedan pocos minutos. Pero qué importante que tú retomes, Carlos, esta parte de llamar, ¿no?, la atención. Correcto. Que usted que está escuchando, cuando usted ve este niño que está con esta situación, primero, que está mucho tiempo delante de un aparato de ahora mismo, con esta tecnología que le permite teléfono celular, tablet, computadora, tantos Juego medios, de video. tantos medios que le permiten que el niño esté inactivo y que pueda, pues, consumir alimentos que no le van a hacer muy bien, ¿verdad? Entonces es bueno que tú llames la atención para que nuestros padres, para que nuestros dominicanos padres, ¿no?, pues tomen la reflexión, ¿no?, y tomen esto en serio, porque hay un porcentaje que tú acabas de señalar muy alto para una población que es el futuro. Entonces, si sigue con esto, pues no vamos a ver afectado el Estado, porque los hospitales... Sí. El gasto en salud. Eso es importantísimo, porque, por ejemplo, en países desarrollados, la obesidad y enfermedades crónicas se llevan billones de dólares. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las nuevas guías, especialmente las canadienses, que se fueron en 2019, antes de comenzar el COVID, ellos estaban hablando, el enfoque de ellos ahora en atención primaria. Y el enfoque de ellos en esos muchachitos que no me ganen peso. Para yo tener, como tú acabas de mencionar, una población adulta que trabaje, que esté dentro de las normativas de salud. Inclusive, cambiaron la pirámide alimenticia. Sacaron alimentos. Oh. Sí, los canadienses están adelante de eso. Y Pero eso fue lo que hicieron. Señalar. Correcto. O sea, si tú comienzas en la primaria, de la alimentación primaria, exacto. Ya cuando vas a tener 30 años, tú vas a tener un adulto sano que no te va a consumir recursos de salud. Y esos millones, se pueden invertir en otras áreas. Mira, qué importante. Así mismo. Bueno, pero también nosotros tenemos que tomar conciencia. Correcto. ¿Verdad? Porque todo no se debe dejar a la política de Estado. Entonces, si usted como padre, porque también le afecta, y también no, directamente le afecta al padre. Claro. Le va a afectar al padre desde mucho tiempo. Va a tener un muchacho que se va a enfermar más. No, y que mientras el niño esté pequeñito y siga, inclusive ya hasta la adultez, siempre los padres vamos a tener que estar encima de ellos. Entonces es bueno llamar la atención, Carlos. Y yo creo que este tema hay que retomarlo, hay que seguir insistiendo, porque si ya se dio un paso, si educación está dando un paso con retirar estos productos Correcto. que hacen daño, ¿no?, a los niños, pues nosotros vamos a aportar para llamar la atención. Correcto.
Importantísimo. Fíjate, es de suma importancia lo que es la concientización sobre este tema. Hay que modificar las conductas alimentarias, hay que cambiar los tipos de alimentos que tenemos actualmente industrializados, comer más sanos, comer alimentos ricos en fibra, principalmente frutas y verduras, y disminuir los alimentos industrializados en estos jóvenes. Cuando hablamos de alimentos industrializados, estamos hablando de cereales en caja, refrescos, las cosas que no son naturales, nosotros las conocemos. Obviamente tenemos que fomentar el hábito de actividad física, tenemos que poner a esos muchachos a ejercicio, tenemos que salir, sacarlos de su confort y de ese hábitat dentro del hogar y para ponerlo a practicar algún tipo de deporte. Introducirlo en edades tempranas lo que son deportes colectivos, de conjunto. Número uno, no solamente por la modificación de peso, sino que lo va a ayudar a entablar relaciones. Recuerden que lo que hablamos inicialmente de la poca socialización de esos muchachos que tienen esas alteraciones, principalmente que duran mucho tiempo, esos tiempos de pantalla. ¿No? Que se van a aislar. Correcto. De hecho, si tú buscas muchos casos, pero no quiero entrar en esto, en países como, y siempre tenemos que poner Estados Unidos, no sé por qué tanto, pero en países como Estados Unidos tú buscas que casi siempre, cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación que involucra seres humanos, ¿no? Principalmente de agresión, tú buscas el historial y por ahí viene la cosa, o sea, aislamiento con la sociedad, con el entorno. Hay un problema, un problema psiquiátrico de base que no fue tratado ni tampoco se dieron cuenta a un tiempo adecuado o conveniente. Así es. Bueno, Mujer Empoderada y el Tenis, hoy con un súper contenido. Yo ya Carlos dirá si vamos a retomar este tema, seguir, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Sí. Muchos temas que puede ayudar a la sociedad, pero que es el de los niños, yo creo que es el núcleo, ¿no? Para uno tratar por mucho tiempo, para concientizar, ¿no? A los padres, a la población en sentido general, de que niños sanos, jóvenes saludables, jóvenes ¿verdad? Que pueden ser útiles para la sociedad. Correcto. Sin ningún gasto, que es lo que estamos hablando al Estado e inclusive a la misma familia. Correcto, fíjate, importantísimo eso, porque si podemos corregir y modificar hábitos a una temprana edad, vamos a tener un adulto sano, libre de enfermedades, y que va a ser un adulto totalmente productivo. ¿Dónde pueden comunicarse con Carlos Derror para más información, para más orientación, ¿no? de que sus niños pues puedan crecer saludables? Sí, me pueden comunicar en el teléfono, se pueden comunicar en el teléfono 809-775-1834 y me pueden seguir en Instagram en @unestilodevidafit, donde también hacemos los live de múltiples temas y tenemos con temas de interés. Así es. Bueno, ya felizmente en la parte final agradecerte, Carlos, que estés con nosotros de parte de la productora general, que es la doctora Carmen Taveras, y la conducción, naturalmente, en el día de hoy de quien les habla, Tony Luna. Agradecerte infinitamente que saque tu tiempo para estar con nosotros, para orientar, que deben haber muchos espacios con estos contenidos para orientar nuestra población y hacerlo tan llano como tú lo haces, pues yo me imagino que el público y el pueblo pues lo está asumiendo, asimilando, porque es claro lo que estamos hablando hoy. Gracias, Carlos, y será para una próxima.